Las similitudes entre este corredor migratorio, digamos, México, Centroamérica y Europa, Marruecos, creo que son muchas. Creo que los contextos son muy diferentes en cuanto al comportamiento de las autoridades, a quiénes son estas autoridades que violan sus derechos, pero las dinámicas que se dan en estos contextos sí son muy parecidas, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Vemos primero cómo tanto México como Marruecos están haciendo como una labor sucia que no quieren hacer los países de destino, los países, digamos, de primer mundo como podría ser Europa o Estados Unidos. Eso es clave, ¿no? Porque en el momento que estos países deciden, como México y Marruecos, hacer esta labor sucia, pues claro, genera más problemas todavía, porque si en países donde el Estado de Derecho es un poquito más, digamos, más garantista, se violan los derechos, no digamos ya qué va a pasar, como sucede en Marruecos, como sucede en México, en países cuyo déficit democrático es mucho mayor todavía que el de países como España o Estados Unidos. Entonces, claro, esto quiere decir que cuando a la hora que se toman estas decisiones de no respetar los derechos de estos niños, la forma de ejecutar esta discriminación para que los niños no cumplan sus derechos, pues es mucho más dramática. Entonces vemos cómo pues aquí se vive con los niños una gran violencia en el tránsito, una gran discriminación laboral cuando se encuentran trabajando en ciertas zonas como aquí en Tapachula, incluso muchos casos que pueden llegar a ser catalogados de trata de personas que afectan sobre todo a niños y a niñas. Es decir, violaciones de derechos, como digo, que al darse en contextos totalmente antidemocráticos son pues todavía más graves, sobre todo en sus consecuencias, que las que suceden en otros países, ¿no? Y que no hay que olvidar, están fomentadas por estos países para evitar que los niños y las niñas lleguen hasta ellos. Entonces, claro, esto creo que es una gran similitud. Creo que el tema geoestratégico, México-Marruecos, como ambos países, sus gobiernos utilizan este tema como moneda de cambio para discutir ciertas negociaciones económicas, políticas públicas con otros países, es, como digo, muy similar. Y luego, bueno, yo creo que tenemos otros temas muy comunes, como por ejemplo la cuestión de la tutela, ¿no? Estamos ante estados como México y Marruecos que se niegan muchas veces a asumir su deber de protección de los menores de edad, ¿no? Y eso genera pues que estos niños estén todavía más desprotegidos. Todo el tema de asilo, de acceso al asilo, creo que es algo muy común en México y Marruecos, ¿no? Países, bueno, pues que no quieren oír hablar de la protección internacional porque pues ni siquiera respetan los derechos de sus poblaciones, menos aún quieren invertir en dar una debida protección a personas que, en este caso niños y niñas, que salen de sus países huyendo de la violencia. Entonces, en general hay políticas muy pobres, muy violadoras de derechos, que además están muy influenciadas por otros intereses que en ningún caso son los de los niños y niñas migrantes y muchos menos son intereses que tienen que ver con los derechos humanos. Creo que esa es como la mayor similitud en general entre las realidades de ambos países o de ambas zonas.